Bueno, buenos días a todos. Entonces el tema a trabajar el día de hoy es la parte de ordenación. Bueno, ¿cuál es la idea con ordenar la información? La idea con ordenar la información es poder tener un criterio con el cual yo pueda buscar la información de forma más rápida o de forma posiblemente más fácil, de acuerdo pues a un criterio. ¿A qué se refiere con un criterio? De acuerdo a un dato. ¿Esto para qué? Si yo tengo un dato definido con el cual voy a realizar esta búsqueda, entonces los datos deben estar ordenados para hacer la búsqueda mucho más fácil. Si por ejemplo hablamos de ejemplos cotidianos, usted el diccionario se supone que está ordenado de forma alfabética. Si usted va a buscar una palabra, como está ordenado de forma alfabética, entonces usted puede hacer una búsqueda un poco más rápida de acuerdo pues a ese criterio. Entonces en este caso pues el criterio sería los caracteres y como tal pues la palabra para poder hacer la búsqueda. Este criterio pues me permite hacer ese encuentro o ese proceso mucho más concreto y a una mayor velocidad. Cuando yo tengo los datos desordenados pues es mucho más complejo y pues mucho más difícil hacer ese tipo de búsquedas. Por lo tanto pues me va a dificultar hacer ese tipo de tareas o procesos de acuerdo pues a la necesidad. Cuando yo tengo pocos datos, pues no hay tanto problema, ¿ya? Yo tengo 5, 10, hasta 100 datos, posiblemente puedo hacer la búsqueda sin inconvenientes. Pero cuando yo necesito hacer una búsqueda de millones de datos, tenerlos desordenados, pues se me va a convertir en una locura poder hacer el encuentro del dato como tal. Ponemos otro ejemplo. Si yo tengo el directorio telefónico, que ya realmente ya no viene, pero anteriormente pues era un librito donde están todos los números telefónicos con los dueños o los titulares de esas líneas telefónicas. Entonces muchas veces uno eh, necesitaba buscar ese dato y en el directorio telefónico venía ordenado de forma alfabética. Entonces, si usted tenía el nombre de la persona, pues usted podía hacer la búsqueda y tranquilamente pues encontrar cierta información. A veces aparecía el nombre, la dirección y el número de teléfono como tal. Entonces uno de esa manera podía decir, fulano, este es el número, y entonces uno lo contactaba. Claro, pues en ese momento pues habían muchas líneas telefónicas fijas y pues era la forma de poderse contactar más fácil con las personas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si usted quería hacer la búsqueda, pero por el número del teléfono? Por ejemplo, usted tenía un número de teléfono y bueno, ¿esto de quién es? Allí era complicadísimo porque ese criterio no estaba ordenado y usted ponerse a buscar hoja por hoja, espacio por espacio y demás, el número de teléfono para saber de quién era una cosa de locos, porque esa ordenación no estaba de esa manera, entonces usted se iba a demorar mucho encontrándolo. Es más, si el dato estaba errado, tenía un número malo, usted daba la búsqueda y pues no lo iba a encontrar nunca, ¿ya? Peor aún, como eran tantos datos, posiblemente usted se podía equivocar buscando y el número sí estaba, pero usted lo pasaba y no se daba cuenta. Entonces eso pues generaba pues una gran cantidad de problemas y pues eso es desastroso en un sistema ya pues informático. Entonces, siempre la ordenación me da una gran importancia, sobre todo en el momento de las búsquedas. Yo no puedo tener los datos desordenados para hacer ese tipo de búsquedas, porque cuando yo tengo muchos datos, voy a tener problemas en la búsqueda como tal y el sistema se me va a demorar mucho haciendo esa búsqueda. Entonces, normalmente muchos sistemas, por ejemplo, los motores de bases de datos, ellos tienen un dato que le llaman llave o llave primaria, que es como el dato pues con el cual usted desea ordenar la información. O sea que es el dato pues como de gran importancia, pues el dato pues que realmente es el que va a manejar toda la información. Entonces, ese dato se ordena
por ese criterio, ¿ya? Entonces, cuando usted genera en el sistema una búsqueda, él hace un proceso de búsqueda de forma mucho más fácil. Entonces, ya hablaremos después de esos métodos de búsqueda que va a generar más facilidad para hacer el proceso como tal. Bueno, cuando yo hago la ordenación de los datos, pues como defino un dato o criterio, pues ese dato puede ser numérico, alfabético, alfanumérico, y usted puede hacer la ordenación de forma ascendente o descendente. Ya, por ejemplo, si usted lo ordena por edad, usted puede ordenarlo de menor a mayor, o al contrario, de mayor a menor. Ya, entonces usted de esa manera pues tener la lista de la información y usted definir cuál es el de mayor edad o el más viejo y cuál es el de menor edad, ya, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya usted define de qué manera lo necesita y cómo lo va a trabajar. Bueno, para poder yo ordenar la información, pues debemos tener ciertos criterios, ciertos conceptos para poder manejar cómo voy a ordenar mis datos. Entonces, lo primero se habla de una clave, ¿ya? Que es la parte con la cual usted va a hacer la ordenación para poder trabajar con su información. Entonces, usted siempre va a tener un registro, ¿ya? O una estructura de datos que puede tener cualquier cantidad de información, nombre, dirección, teléfono. Ya usted mira cómo lo ordena, pero esa forma en que lo va a ordenar viene definido de acuerdo al criterio que usted necesite para las búsquedas. Entonces, por eso, cuando usted ya tiene esa información, lo ideal es definir como cuál es su dato más importante y de esa manera entonces poder generar esa ordenación. Entonces, cuando usted ya define con qué dato va a ser la ordenación, entonces ya esa ordenación se hace muchas veces con unos métodos que hacen comparación de los datos. Esta comparación es para definir si va a hacerlo de forma ascendente o descendente y de esa manera pues tener la información como tal. Usted debe agrupar siempre la información en un registro o lo que nosotros hemos manejado como estructura de datos para poder indicar qué datos van a ir allí y de qué tipo van a ser esos datos, si son enteros, si son cadenas, caracteres reales, y poderlo generar entonces ya en su aplicación o solución, que nosotros lo estamos trabajando pues en C++. ¿Cuándo se debe aplicar estos métodos de ordenación? ¿Ya? ¿O cuál es lo más aconsejado? Para poder generar estos métodos, pues debemos tener en cuenta unos aspectos, ¿ya? ¿Qué tan estable es el método que estoy trabajando? Hay varios métodos para ordenar. Algunos de ellos pueden ser buenos si la cantidad de datos no es demasiada, pero cuando yo tengo muchos datos, se me complica un poco ciertos métodos de ordenación. Lo que pasa también es que algunos de estos métodos pueden ser enredados, o sea, a veces resulta que esos métodos me generan ciertos inconvenientes, entonces hay que tener mucho cuidado y mirar cómo se trabaja con ese tipo de información. También lo otro que hay que tener en cuenta en estos métodos o en cualquier método, en este caso pues los de ordenación, es el tiempo de ejecución. Como le digo, hay métodos que son sencillos, pero a veces esos métodos sencillos con una cantidad muy grande de información se van a demorar. O sea, se nota el tiempo que demora hacer el proceso. Entonces ahí también hay que tener en cuenta o mirar con qué se va a trabajar. Y pues también de acuerdo a esa cantidad de información, al método que estoy aplicando que me pueda generar o no estabilidad, pues se va a ver también los requerimientos de memoria, que pueden ser disco duro, puede ser memoria RAM, etcétera. O sea, me puede generar una gran cantidad de necesidades precisamente porque se puede demorar mucho en ese tipo de procesos. Entonces ahí es donde hay que tener siempre un poco de paciencia, de entendimiento, de lógica para poder aplicar ciertos procesos, porque si no, va a ser complicado. Cuando yo ordeno, se recomienda trabajar ¿en qué? En arreglos de una dimensión. Los arreglos de una dimensión son los que me sirven realmente para hacer esa ordenación, donde yo puedo tener los datos pues en cada una de sus casillas y yo puedo
acomodarlos porque tengo cómo compararlos. Entonces yo puedo tener los datos en arreglos en 2, 3 dimensiones, pero en ese arreglo no lo voy a ordenar. Lo ordeno en un arreglo de una dimensión. Entonces todo lo que está en los otros arreglos de 2 o 3 dimensiones lo debo pasar a un arreglo de una y hacer la ordenación en ese arreglo. Por ejemplo, yo tengo este arreglo que usted lo puede visualizar así o así, o sea, eso, y entonces estos datos son los que yo ordeno. Entonces la posición 0 es que me va a representar pues como la cabeza de la fila, y la posición n-1 pues va a ser mi cola, y aquí es donde yo comienzo a comparar los datos para poder hacer la ordenación como tal de estos datos. Esto es cuando yo tengo, en este caso, datos de un solo tipo, ¿ya? En este caso pueden ser enteros, entonces comienzo a ordenar los enteros. Para ordenar los enteros posiblemente no hay tanto problema. Como les digo, yo tengo un arreglo de una dimensión y yo lo puedo visualizar así, ¿ya? O visualizar así. Bueno, entonces, vamos a mirar. Ojalá lo hayan visto, ojalá hayan visitado alguna de estas páginas que tienen esta información. Entonces miren que esta página me pareció muy interesante. Ah, que perdón, creo que no la están viendo todavía. Ya les muestro, ojalá hayan visitado esta página. ¿Ahí sí la están viendo? Sí, señor. Bueno, esa yo se las puse en el archivito que les había mandado. Ahí les puse unos sitios de interés. Allí hablan bastante de los métodos de ordenación. Entre ellos pues está esta página. Esta página me muestra ya esos métodos, me los explica. Ustedes miren que aquí está en pseudocódigo. Pues que este pseudocódigo pues es como PCIN. Está en varios lenguajes de programación. Aquí está Camel, Pascal, Python y C. Entonces miren, aquí está en C también la información. Entonces está el ejemplo, bastante interesante. Entonces miren que usted aquí tiene un ejemplo gráfico que también es lo más chévere todavía. Usted puede tener los datos o números, le dice resolver y él comienza a hacer esas comparaciones. Mire que él compara uno con el otro, entonces de acuerdo a lo que él encuentre, entonces va haciendo esos cambios de la información. Entonces de una forma gráfica bastante interesante, ¿ya? Bastante animada, o sea, me pareció muy chévere pues de la forma en que lo hacen. Y pues como dicen por ahí, si la rueda está inventada, ¿para qué me pongo yo también a reinventar eso? O sea, esto está, pero yo ponerme a generar esto, pues más bien les paso la información y pues por decirlo así uno le da el crédito al autor, porque es información que ya está realizada, ya alguien se tomó el trabajo de hacer esto, pues sencillamente pues es mostrar lo que hizo alguien, que me parece que es bastante visual y pues que da una buena explicación. Entonces miren que con estos números que estaban, él hace 24 comparaciones, al final hace 18 movimientos para yo poder tener este arreglo ya ordenado. Y aquí está pues de menor a mayor. Entonces, imagínense que aquí nomás tenemos 2, 4, 6, 8, 10 datos. ¿Ya? Claro, gráficamente usted ve que como que se demora. En el sistema, pues usted ve que eso pasa como rapidito. Pero imagínense si esto lo tuviéramos con 100 datos. Esta animación se demoraría un jurgo. Entonces, por eso hay que tener en cuenta de qué manera usted va a trabajar con su método de ordenación. Entonces, mire, rendimientos en el caso óptimo, en rendimiento en el caso desfavorable, rendimiento en el caso medio, o sea, le muestra el tiempo que se puede demorar de acuerdo pues a cada una de estas posibilidades. Entonces, ese tipo de páginas, de sitios, etcétera, es bueno que ustedes
los visiten, los miren. Como les digo, aquí están varios métodos de ordenación. Por ejemplo, el que más utiliza es burbuja. Este se puede decir que es como el más fácil o como el que es menos enredado, por decirlo de alguna manera, el de burbuja. Pero pues de pronto no es el más óptimo, ¿ya? Entonces para pocos datos, pues no está mal, pero cuando son muchos, pues siempre tiene sus inconvenientes, sus demoras en el proceso como tal. Entonces miren que aquí también muestra en el caso óptimo, en el caso desfavorable, rendimiento medio. Y pues también hay un ejemplo gráfico y demás. Entonces este ejemplo como está aquí, usted lo puede coger, copiarlo, pegarlo, adaptarlo y hacerle pues sus cambios y demás. Y como tal pues debería funcionar, pero es entendiendo lo que está aquí. Si usted no entiende realmente lo que se está haciendo aquí, entonces pues ya va a tener muchas dificultades. Si usted no sabe de dónde viene tal variable, qué está haciendo con tal otra, esto qué es, cosas así, entonces pues siempre va a tener inconvenientes para poder hacer cualquiera de esos Profe, procesos como tal. Dígame. ¿qué significa bool? Booleano, esto es una variable de tipo solamente verdadero o falso. Solamente coge esos datos. Entonces miren que como es bool, es solamente verdadero o falso. A la variable de permutación le asigno verdadero. Pero después acá a la variable de permutación le asigno falso. O sea, solamente le puedo asignar esos dos valores. True o false, nada más. ¿Ya? Entonces esas son las cositas que pues deben aclarar para poder hacer pues su trabajo. ¿Ya? Bueno, eso sería en caso, como les digo, si yo tengo datos de un solo tipo. Si yo tengo datos numéricos, entonces pues no hay tanto problema. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener pues esta información y yo la puedo mover o trabajar pues uno mismo, ¿ya? Aquí también pues me muestra el ejemplito, etcétera, ¿ya? Pero esto qué pasa cuando son datos de tipos numéricos, pues ahí no hay ningún problema por decirlo así, o cuando son datos de un solo tipo, porque simplemente organizo esa información. ¿Qué pasa cuando yo tengo algo así? ¿Qué pasa cuando resulta que mis datos son en una estructura, donde yo tengo un documento, un nombre, un apellido, una dirección, bueno, cualquier posible cantidad de datos? Yo no puedo decir que organizo solamente esto. Claro, ustedes saben que en el caso pues de un ejemplo como este en Excel, yo puedo decirle que ordene, ¿ya? Yo le digo ordenar de menor a mayor, ordenar de mayor a menor. Entonces yo le digo de menor a mayor. Continuar con la selección actual. Listo, me lo ordenó. Pero resulta que la cédula que yo tengo aquí no es la de Pepe, es la de otra persona. Entonces ahí ya tengo una inconsistencia en la información. Que yo no puedo ordenar solamente aquí. ¿Ya? Peor aún si yo digo que voy a ordenar solo acá. Entonces miren, él me ordena, pero entonces resulta que la cédula de este no es de este señor, menos el apellido. ¿Ya? Entonces, cosas como esa. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer realmente? Para yo ordenar, tengo que escoger todos los datos. Y ahora yo con todos los datos, no sé si ahí están viendo la ventanita que aparece que dice ordenar. No sé si la ven. Sí, Permítanme. profe, sí la vemos, sí la Ah, vemos. sí las aparecía. Ah, bueno, ya vuelvo. Pensé que de pronto no las aparecía. Entonces, miren, aquí este ordenar, ahí sí me dice, ¿por qué columna quiere usted hacer su orden? Entonces, este es el criterio. Entonces, ¿con qué criterio quiero yo hacer esa ordenación? Este criterio solamente me define de qué manera va a quedar ordenado, pero me mueve todo, me mueve todos los datos. Entonces, de esa manera no se me
genera una confusión entre dato y dato. Te digo, voy a hacerlo por el documento. Entonces, miren, me queda ordenado por documento, pero alfabéticamente, claro, no me queda ordenado. Pero entonces ya sé que está ordenado por este criterio, ¿ya? Si yo le digo entonces que me lo ordene ahora por los apellidos, entonces miren, ¿ya? Sigue conservando la posición tal cual de quién es el documento, de quién es el nombre y el apellido es fulano. Entonces, esta forma yo tengo que coger toda la información. Entonces, ¿qué pasa en el caso de nuestros sistemas? Yo tengo que ordenar toda la información. Yo no puedo hacerlo desde un solo dato o desde un solo criterio. De lo contrario, me estaría quedando errada esa ordenación. Entonces, les muestro qué es lo que se debería hacer para eso. Como que cada fila se contradice con la otra. Aquí está un ejemplito en C. Miren, este ejemplo en C tiene este método. Solo tiene un método que es el de intercambio, ordenación por intercambio. En este método yo organizo la estructura. ¿Qué quiere decir? Lo que hacíamos ahorita en el ejemplito en Excel. Yo voy a hacer la correspondencia de que el documento sí sea el de este señor con este nombre y con este apellido. O sea, que no se pierde la concordancia entre la información. Entonces, tengo una primera función para la entrada de los datos. Después de yo ingresar los datos, entonces los imprimo, muestro qué datos tenía. Después los ordeno y después vuelvo y los imprimo ya los datos ordenados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pues aquí lo ideal sería tener un get. Eso puede hacer un acercamiento. Para poder hacer una parada. Recordemos que el get, si lo ejecuto ahí, mínimo me genera un error por el get. Vamos a ver. Correcto, me generó un error. ¿Por qué? Porque me faltaría una librería. Que sería en este caso la con.io. Con esa librería ya debe funcionar. Entonces, miren, tenemos ya 0 errores, 0 advertencias. Entonces, aquí es para parar y para mirar entonces cómo queda aquí en adelante. Voy a colocarle de pronto unos saltos de línea. Bueno, con esos saltos de línea, pues entonces pues lo dejamos un poquito mejor. Bueno, entonces, tenemos una variable n que la definimos con máximo 10, tamaño 10, ¿ya? O bueno, o que n vale 10. Una estructura empleado, que en este caso solamente tiene el documento, nombre y apellido. Ahora tenemos entonces un arreglo de tamaño 10, que es esta n que está acá, de tipo empleado. Entonces yo tengo aquí 10 estructuras, ¿ya? Y tengo otra variable auxiliar que también es de tipo empleado. Tengo mis funciones y tengo una variable n minúscula que es diferente a la otra para poder definir una cantidad de datos.
Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Le digo, introduzca el número de empleados. Le da N. Si N es menor que 1 o N es mayor que 10, en este caso, entonces él vuelve y me pide el dato. O sea que él tiene que ser entre 1 y 10. No me va a aceptar más información. Hasta que usted ingrese un valor válido, entonces ahora sí viene acá. Entrada. ¿Qué es la entrada? Pues simplemente que va a pedir los datos. Entonces los pide. Después de la entrada que hace, imprime la lista. Entonces, imprimir la lista simplemente hace el recorrido para imprimir la información que usted acaba de ingresar. Ahí no hay problema. Después, ahora sí, ¿qué va a hacer? Va a ordenar. ¿Qué es la ordenación en este caso? En este caso, estoy ordenando por el documento. Entonces, él lo que hace es coger la información y comienza a hacer comparación de los datos para comenzar a intercambiarlos. ¿Ya? Entonces, disculpe, ojo, dígame. ¿podría acercar un poquitico las líneas de código que no las veo muy bien? Permítame a... También lo puedo ampliar desde Zoom. Sí, pero estoy en computador, no lo puedo ampliar de aquí. Creo que tiene que darle en ver opciones. Y ahí sale como 100, 150 y varios opciones. Ok, listo, ya. ¿Será que ahí se ve mejor o solo lo veo yo? Ya, aquí ya lo veo mejor. Ok, listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver la función de ordenación. Esta es uno de los métodos, ordenación por intercambio. Entonces él compara el documento en una posición con el documento de la siguiente posición. Entonces, cuando él compara, si esto se cumple, si este documento es mayor que este, entonces él intercambia la información. Pero miren que él tiene que intercambiar el documento, tiene que intercambiar el nombre y tiene que intercambiar el apellido. O sea, lo que les digo, yo no puedo solamente decir que intercambio el documento, porque entonces los demás datos, ¿qué pasa? Los demás datos entonces ya no me van a concordar con el documento como tal. Entonces yo tengo que hacer el intercambio de todo. Si yo tengo una estructura de 10 datos, tengo que intercambiar los 10 datos. En este caso es solo un ejemplo, con 3 datos, no hay problema. ¿Ya? Allá yo hago el intercambio de la información sin ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa cuando tengo 10, 15 o 20 datos? Pues me toca hacer este intercambio, esta forma para yo poder seguir con la concordancia de la información. Cuando yo digo que este documento pertenece a este nombre y a este apellido. Entonces, esta sería la forma de organizar sus datos. Entonces, si yo le digo organícelo por orden alfabético, pues lo ideal es que usted tenga el nombre y lo compare con el otro nombre y después haga todos los intercambios necesarios para que le quede pues todo con esa concordancia. ¿Listo? Y pues finalmente lo de imprimir, que simplemente es, como les he dicho, pues mostrar esos resultados. Vamos entonces a hacer una prueba. Le colocamos el nombre corte A primero. Luego giramos el plano. Lo giramos. ¡Ay! Para hacer nuestro corte transversal. No se muestra. Entonces, colocamos el plano arriba. Démosle un momento, recordemos que el antivirus primero me lo pone a evaluarlo. Entonces, vamos a ver. Determinamos dónde vamos a hacer el corte en la casa. Entonces, en este caso lo vamos a hacer en la escalera. ¿Ahí ya lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces recordemos que yo tenía máximo 10. Entonces si yo le digo introduzca el número de empleados y le digo 15,
sigue pidiendo. ¿Sí ven? Sigue pidiendo. Ella Está pone, entre uno no y- sé, como un mensaje que diga que mínimo son 10. Exactamente. Usted debería colocar, introduzca el número de empleados entre 1 y 10 para que el usuario sepa, ¿ya? Porque entonces él va a decir, es que yo tengo 25 y no me deja entrar. Entonces él se queda como que, uy, ¿cómo así? ¿Cuánto es que son? Entonces lo ideal es eso. Que usted le diga, introduzca el número de empleados entre 1 y 10, entonces él ya sabe que solamente tiene esa posibilidad o esa cantidad. O usted decirle, introduzca el número de empleados máximo 10. Entonces él ya sabe, exacto, correcto. Entonces digamos que 4. Entonces ahora sí ya me pide el registro. Ahí me pide el otro. Faltó de pronto haber colocado algún espacio de línea como para que no se viera como tan... Todos los escalones los bajamos de la escalera, se forma como una cuadrita. Luego hallamos la altura de las contrahuellas, como siendo que para Este ya sería, a ver, va 1, 2, 3, sería el cuarto ya. después tenía una escalera, como Entonces miren, lista original. Entonces así se ingresaron. ¿Ya? Así los guarda, ahí no hay problema. Entonces ahora, para ordenarlos, como él los ordena por el documento, entonces este debe ser el primero, el 11, después les debe seguir el 55, después el 77 y finalmente el 841, ¿ya? Según el orden por el documento. Entonces miren, la lista ordenada. 11, 55, 77, 841, ¿ya? Y entonces resulta que el documento 11 pertenece a LL de apellido Yeye, entonces sigue lo mismo. El 55 pertenece a Juan Mor, sigue igual. El 77 y el 841. Entonces miren que él también me coge los demás datos y también me los arrastra de acuerdo al criterio, que en este caso mi criterio era el documento de identidad. Entonces me los organiza y como tal pues no tiene ningún problema con esa información. Entonces, volvamos al código. Entonces, miren, por eso les digo que usted va a organizar algo. Cuando es un dato de un solo tipo, solo entero, solo real, solo carácter o cadena, pues listo, es un solo dato, no hay problema. Pero cuando es una estructura de datos o un registro, que son varios datos, ustedes saben que los datos pueden tener diferente tipo de dato. Entonces, en este caso, el documento es entero. El nombre y el apellido, pues, son de tipo cadena. Entonces, yo comparo el criterio que yo necesito. En este caso, como les digo, estoy ordenando por el documento, ¿ya? Y finalmente, ahí sí yo acá comienzo a generar esos intercambios, porque yo debo decir cuál va adelante o cuál va arriba, cuál va atrás, cuál va en medio, etcétera. Entonces va haciendo cada uno de esos cambios para poder generar pues esa información, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, ¿cómo haríamos si no fuera numérico, sino alfabético? Bueno, en el caso de las cadenas, ¿ya? En el caso de las cadenas, pues lo ideal, como lo habíamos hablado en algún momento, es que usted tuviera esas cadenas por separado. Por ejemplo, como en algún momento alguien lo hizo, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, ¿ya? Pero ahí entonces, ¿qué tendría usted que hacer? Por ejemplo, si lo va a organizar de forma alfabética. Lo primero que usted mira cuando es una organización alfabética es el primer apellido. Entonces usted compara el primer apellido. Ahora, después tiene que comparar el segundo apellido. Después tiene que comparar el primer nombre y después el segundo nombre. O sea, tiene que hacer la comparación de todos para comenzar a hacer la ordenación. ¿Por qué? Porque es que resulta que alguien se llama Murillo Vargas
Juan Carlos. Pero entonces aparece otro Murillo, Córdoba, José Daniel. Entonces, ¿cuál va primero? Entonces, ¿Murillo Vargas o Murillo Córdoba? Ah, pues va Murillo Córdoba primero y después Murillo Vargas. Entonces hay que comparar los dos datos, ¿ya? Otra, pues también podría decir tener string, nombre completo, ¿ya? Y se supone que él internamente, pues hace la comparación de toda la cadena. Él va comparando carácter por carácter y él genera, se supone, pues esa ordenación. Pero entonces hay que tener cuidado la forma en que se va a trabajar, porque hay casos en los que se consulta, yo quiero saber cuántos Mosquera hay en la universidad, y él hace la consulta. ¿Por qué? No sé, pero hay algunas entidades así que de pronto buscan que por el apellido, por el primer apellido, por el segundo apellido, bueno, hacen unas búsquedas que no sé exactamente cuál es la posible necesidad, pero hacen ese tipo de procesos para obtener cierta información. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta de qué manera usted va a trabajar su registro o estructura. Como les digo, pues este es un ejemplo corto. Entonces yo puedo decir, es que yo necesito simplemente organizar por documento. Ah, bueno, listo. Pero entonces, ¿qué pasa si yo voy a organizar por apellido? Si yo organizo por apellido, en este proceso, yo comparo los apellidos. Cuando esto se dé, por eso es un if, si esto se da, ahora tengo que mirar el nombre, ¿ya? Yo tengo que mirar si esto se da, ahora entonces si el nombre, cuál es el mayor y cuál es el menor. Porque volvemos a lo mismo. Yo puedo tener Mosquera y puedo tener otro Mosquera, pero uno se llama Juan y el otro se llama Andrés. Entonces, ¿cuál va primero? Va primero Mosquera Andrés, ¿ya? Y después va Mosquera Juan. Entonces ahí me tocaría comparar también el nombre para evitar pues que haya de alguna forma u otra desorden. Entonces me tocaría comparar todos los datos. Entonces, por ejemplo, esto yo los mando ahorita y lo ideal es que ustedes cojan esa información y comiencen a cacharrear. Ahí está por el documento. Entonces copian eso en un nuevo archivo, lo pegan y en ese nuevo archivo cojan y, bueno, voy a hacerlo por apellido, voy a hacerlo por nombre, voy a meterle otro dato. ¿Qué pasa si le meto esto? ¿Qué pasa si le meto lo otro? ¿Ya? Entonces, ese tipo de prácticas le va a dar a usted mucha más ayuda y mucha más facilidad de trabajo. ¿Sí? No se queden solamente con lo que yo les ponga aquí, con lo que yo les muestre, cacharreen. ¿Ya? Cacharreen. Por ejemplo, yo me puedo saber esto de memoria, pues, por decirlo así. ¿Ya? Pero a veces yo me pongo también a experimentar. Ay, voy a hacerme otro que tenga tal cosa. Entonces voy, busco, investigo, encuentro y con los ejemplos que ya tengo, entonces hago pruebas. Ve, voy a coger este ejemplo que ya lo tengo hasta cierta forma, entonces voy a hacerlo a ver cómo funciona de esta otra forma. ¿Ya? Entonces uno comienza así, como a ir cacharreando y a ir experimentando diferentes posibilidades. Entonces eso es lo que ustedes deben hacer, muchachos, porque en internet usted encuentra muchas posibilidades, muchas soluciones, así como las páginas que yo les puse. Ahí hay ejemplos, son ejemplos sencillos, solo con datos numéricos, que es como lo más fácil, pero usted puede cacharrearle con otro tipo de datos, con otro tipo de información, que sería lo ideal. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más? ¿Algún aporte más? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. ordenar con arreglos de 3 dimensiones es más complicado. Lo que pasa es que el criterio más básico es el arreglo en una dimensión. ¿Por qué? Porque normalmente el arreglo de una dimensión usted define como cuál es la cabeza y cuál es la cola o la parte, o sea, usted en una regla de dimensión usted normalmente dice como cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás, por decirlo así. Por ejemplo, usted tiene una fila de personas, ¿cierto? Usted tiene una fila de personas. Cuando usted les dice organícense por estatura,
¿Qué es más fácil? Si esa cantidad de gente usted la tuviera, digamos, en una matriz, o si la tuviera en una sola cola, ¿ya? En una matriz posiblemente usted lo puede hacer, pero le queda un poco complicado muchas veces decir, que quedó correctamente organizada la matriz. Como quien dice, el que está en la punta adelante es el más alto y el que está en la punta de atrás es el más bajo, ¿ya? ¿Hay o no hay seguridad? A veces no. Es más complejo. Mientras que usted les dice, hagan una fila, organícense del más alto al más bajo, rapidito, porque usted se mira, usted más alto, usted más bajo, vaya haciendo aquí al lado, córrase usted para acá. Usted se pone a ver y usted comienza a hacer intercambio. Pasa uno para el otro, para arriba, para abajo, hasta que todos quedan organizados. ¿Sí o no? Es más fácil, ¿ya? Ahora, imagínense en el caso de que yo los tengo organizados en una matriz a las personas y le digo, organícense por edad. Yo cómo estoy seguro de si el que tengo adelante es mayor que yo o el que tengo al lado, cómo está la edad con respecto al de adelante, al de atrás. O sea, ahí la organización es más compleja. Pero si yo los tengo en fila, les digo, bueno, del más joven al más viejo. ¿Usted cuántos años tiene? Tanto. No, entonces usted va al lado de acá. No, usted es mayor que yo, entonces vaya para allá. Yo voy para acá, y comienzan a organizarse rapidito, ¿ya? Entonces, por eso muchas veces el criterio de organización, ¿ya? O la forma de organización se pide o se visualiza mejor en un arreglo de una dimensión, ¿ya? Es más que todo eso. Entonces, por eso es como lo recomendado, ¿no? Trabajar con los arreglos de una dimensión para ese tipo de procesos. En este caso, pues la organización, la ordenación, y cuando ya veamos o hablemos de la búsqueda, nos daremos cuenta que se sigue utilizando los arreglos de una sola dimensión también para ese tipo de procesos, ¿ok? Sí, sí, señor. ¿Alguna pregunta más? Dígame. No, ok. Ok, listo. Bueno, entonces, pues por ahora, muchas gracias. Voy a dejar de grabar y entonces, pues, si hago, seguimos con más preguntas. Gracias.